Estamos justo con Santa en Navidad. ¡Oh, oh, oh! Santa, sí, ¿cómo hago para que llegue el audio? Ay, oh. Santa, ¿de dónde eres? ¿Del Polo Norte? Del polo, claro. Del polo sur. Ok, Santa. Por Chillo Gallo. ¿Cómo estás, amiguito? Hay que aceptar que cada cabeza es un mundo y que solamente hay que creer en lo que uno crea y ser como uno es. Pero igual, paz para todos. ¡Paz para el mundo! ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos a nuestro especial de Navidad de Trauma de Giles. Para hoy tenemos un pastor genial, él es de Brasil, pero ya vive en Quito 3 años. Es pastor fundador de la iglesia Momentum en Quito y líder del movimiento Dunamis en Ecuador. Y bueno, siendo que es de Brasil, le preguntamos ese tema que está de moda, el Jesús de Netflix, donde se lo presenta en una sátira gay. Así que recibamos a Daniel Simao en el programa de hoy. Yo no sabía nada de español, entendía, pero muy poco. Si te hablaban despacio. Debería ser despacio. Hablo inglés. Y ahí me invita a predicar y yo estoy orando en mi cuarto. Y ahí le pregunto a María Ángel, le digo, baby, ¿predico en inglés o en portugués? Y ella me dijo, no, predicas en español. Y yo digo, ¿cómo si no hablo? Voy a orar. Yo voy a orar y Dios me dice, mientras predicas te doy el idioma. Y así pasó. Wow, increíble. Comienzo a predicar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 hablando solo español. Y saliendo. Así aprendí español. Oh, wow. Loco, ¿no? Ahí está para ustedes que creen que las lenguas... Ahí está, ¿eh? ¿Qué? ¿Escuchaste? Las dos, amigo. Tienes que saber lenguas espirituales y lenguas terrenales también. ¿Escuchaste? Sí. Yo estoy de acuerdo. Es un cochino. Ahora, decime qué se siente. Sí. Tuvo que venir una producción de Brasil que está en la boca de todo el mundo con el tema de Netflix. Sí. De esa producción de que le sacan a Jesús gay y todo. ¿Vos ya cancelaste tu Netflix? No, ¡No! porque yo no tengo Netflix, tengo uno prestado. O sea, no puedo cancelar mi cuenta Le porque... llamé a mi vecino para que Sí, cancele. le dije que lo cancele. Me dijo que todavía está viendo la saga de Stranger Things, entonces no puede cancelar. ¿Por qué cancelas Netflix por esa serie cuando tienes todas las otras que todavía estás terminando de ver? O sea, Eso es lo que le vamos a preguntar a Dani. Sí. Dani, de tu país dinos qué hacer. Yo decir qué hacer. Una de las cosas que yo aprendí es no decir qué hacer a la gente. Pero, bueno, gracias por recibirme aquí. Para mí es un honor. Es chévere estar aquí, un brasilero y medio un argentino. No sabemos de dónde es realmente, ¿no? Y, De todo lado. y ahora con el gorro verde... Parece Tenemos que viene otras dudas del de su Polo origen. Norte. pero es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. O sea, esto trajo mucha confusión en Brasil, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un país hoy que es la mayoría cristiana, católica. Estamos hablando ahí de más de un 85% de la población. Estamos hablando de 210 millones de personas. Wow. Y el presidente se dice cristiano, se dice creer en Dios. Fue elegido, fue puesto ahí por la mayoría cristiana del país. Brasil hoy se puede decir que es un país que se está convirtiendo en un país conservador. Antes teníamos toda la cuestión ideológica, aún hay esta cuestión muy fuerte, pero vemos cómo el escenario va cambiando. En mi opinión eso es bueno. Bueno por un lado. Por otro lado, no creo, cuando dices de esto que lanzó Porta dos Fundos, que lanzó en Brasil, a mí me dio chiste, yo no vi, particularmente no vi, pero vi cómo se levantó el humo de toda la cuestión, militancia y todo eso. Y la cuestión que yo pienso en todo eso, como estábamos hablando un poquito antes, es, yo pienso que eso es libertad de expresión. Yo creo que está mal, o sea, estás jugando con la fe de 85% de la nación, literalmente. Pero a la final, si nosotros nos ofendemos por ese tipo de cosas, ¿por qué no sabemos quién Jesús es en la realidad? Uy. Yo no me puedo ofender por eso porque yo sé quién es Jesús. Sí. Yo sé lo que la Biblia dice y yo sé lo que es la realidad de la historia de Jesús, que fue un hombre que vino 100% Dios, 100% hombre para liberar a la humanidad y así darnos la vida eterna. Entonces yo de verdad no entiendo el por qué yo, personal, no es brasilero, no es cristiano evangélico, no, es Daniel.
yo entiendo eso como libertad de expresión, así como hay libertad de expresión para hacer un montón de otras cosas. Y ahí entra una cosa que mucha gente dice, que la libertad de expresión, mucha gente tiene la libertad de expresión como selectiva. Selectiva. Entonces yo puedo jugar con eso, pero con eso no puedo jugar. Claro. Esto es políticamente correcto, que se llama hoy, que se dice hoy. Yo puedo jugar con eso, pero no puedo jugar con eso. Ahora mi cuestión aquí, mi provocación es, ¿por qué Porta dos Fundos no hace un especial de Navidad o de cualquier otra cosa que sea con musulmanes? Uy. Porque los manes le matan. Simple. Claro. Sí, son locos. O sea, hay algunos que son radicales, no voy a generalizar también los musulmanes. Sí, sí. Pero si juegas como vimos en Francia, lo que pasó, que un man jugó ahí con los radicales extremistas musulmanes, murió. Y el otro día, chao, claro. Chao. Entonces, no juegan con negros, no juegan con feministas, no juegan con musulmanes, pero juegan con cristianos porque saben que los cristianos no somos violentos. Saben que los Bueno, vamos a algunos, matar. O sea, hay gente, siempre va a haber, ¿no? Infelizmente. Pero sabes que nosotros somos guiados por un principio, que es el principio de la vida, que es Jesús. Somos guiados por ese principio. Entonces, para mí es su libertad de expresión. No me parece, no está bien, pero no me ofendí por nada. Para nada. Hace años atrás, cuando salió la película de Noé, ¿sí? Que De acuerdo. a mí me pareció una película muy buena de Hollywood, así con todos los efectos especiales y todo. Pero hablando sobre ese tema con una persona me decía, lo que me molesta de la película es que va en contra de lo que dice la Biblia. Y yo le digo, pero es Hollywood, o sea, no es un estudio bíblico, no es una película bíblica. Aún cuando salieron de la productora brasileña las novelas sobre Moisés, sobre José... Uy, ya un millón de historias por detrás. Sí. Entonces, no se apegan al texto bíblico, Ajá. porque no es una construcción teológica o de una enseñanza teológica. Que no intentan tampoco hacer Tampoco. Y Y en le este ponen caso- romance donde no hay romance y le meten igual. Solo una cosa, en este caso una película de Noé, yo creo que la gente no entendió muy bien, porque esto no es para nada algo bíblico. ¿No? No. Y es de un otro libro apócrifo, Sí, claro. que es, esto sí contó ahí, literal, Que viene lo de la dice- tradición judía. Viene de lo la que tradición dice judía. este libro. Exactamente. Entonces, intentar comparar esas cosas con la Biblia no... Pero ese es el problema. La gente cuando ve algo que está en la Biblia o que tiene una referencia bíblica ya lo toma como que es una blasfemia o es algo que está... La gente dice, ¿por qué no dices nosotros? Porque Loco, si vos pusiste Si el vos cancelaste Netflixazo, primerito Netflix. yo lo que sí puse en el Twitter, tuitazo en contra de Netflix, loco. yo puse de que ¿por qué vas a cancelar Netflix por una película como esta cuando te ves toda la serie donde tiene un alto lenguaje obsceno? Yo creo que ahí pornografía? entra, me acuerdo una época que la iglesia se era prohibido, feo, escuchar música secular. Sí. Entonces yo me acuerdo que, y ahí mi contraargumento en eso era, entonces no vamos a un centro comercial, entonces no vamos a un estadio de fútbol. No uses zapatos Entonces, Nike. para nada. No, entonces no hacemos nada, porque literalmente tenemos que quedar en la casa sin hacer nada. En la burbuja. Pero eso no es el Jesús que yo veo. No es sentado con los Pero pecadores. Dani, ¿vos no crees que así como Netflix tuvo el derecho de expresarse de la forma como se expresaron en esta producción, que encima es bien estúpida y de pésima calidad, No es lo que me dijiste tras bastidor. ¿no? No me quemes, oye, no me quemes. Es Navidad. O sea, que vos te viste esa- Entonces, como documental. Como claro, Sí, claro. Cultura general. Para analizar, para Yo no analizar. sabía lo que veía hasta que salió todo. Entonces, si Netflix tuvo el derecho de expresarse, ¿el cristiano tiene derecho de reclamar? De decir, bueno, cierren todo Netflix, y porque también tiene el derecho. O sea, hay una cosa llamada censura y una cosa llamada que es tipo, yo no voy a ver y vamos todos a quitar nuestra Un forma boicot, de- un boicot. Un boicot, eso. Sí. Es la censura y el boicot. Yo creo que hay el derecho. Creo que hay el derecho, pero ahí tienes que cancelar Netflix y vas a perder buenas series. Sí, o sea, Es un derecho. pero Plan de Gebel está por sacar. Pero justamente en tu derecho no eliges qué ver y qué no ver. O sea, simplemente Claro, y viene la puedes agarrar- autocensura, esa es la entonces. cosa, decir, ok, esto me parece absurdo, no lo voy a ver. Esa es la cosa. Por ejemplo, hay series como 13 Reasons Why, Ajá. que para mí es fuerte, pero yo vi como Muestra una una realidad. crítica a lo que se está pasando en la actualidad. Ahí está Peppa Pig, loco. Sin eso mi hija no podría estar feliz. El tal del pollito que dice,
Se tenía que decir y se dijo. Pero yo digo que hay el derecho, y para mí está muy bien que el cristiano pueda protestar, que el pueblo evangélico pueda manifestarse de esa forma. Pero ahora, yo me quedo preguntando, o sea, ¿en qué punto fuimos nombrados defensores de Jesús? Este tipo de cosas yo me pregunto, de verdad. O sea, tal vez, un montón de gente me puede criticar por eso. Sí. Pero porque A nosotros casi nadie nos critica, ¿eh? C.S. Lewis, hay una frase que me encanta de él, que él dice, un león no necesita de defensa. Entonces, yo no necesito defenderle a Jesús. Jesús él es el león de la tribu de Judá. ¿Cómo era esa frase que vos leíste, que me dijiste que ponga en el Facebook? Si tu Dios necesita... Si tu Dios necesita ser defendido, tienes un Dios muy pequeño. Esa es la cosa. Entonces yo veo, la Biblia dice que Jesús es quien me defiende. Él es mi abogado. Sí. Entonces yo no tengo que dar una de abogado de Jesús aquí y hacer un contrapunto al abogado del diablo, y no es eso. Yo tengo que hacer mi parte, y ahí entra una otra cuestión, es ¿cómo pienso yo que nosotros cristianos deberíamos responder a todo eso? Exacto. Mi cuestión aquí es, ¿por qué nosotros no producimos películas mucho mejores que esas? ¿Por qué nosotros no producimos series mucho mejores que esos? ¿Por qué nosotros no producimos telenovelas? Como en Brasil se han sacado novelas también muy buenas, que es Los 10 Mandamientos de Moisés. Se han sacado buenas novelas, películas buenas cristianas. ¿Por qué nosotros no nos metemos en ese tipo de cosas y comenzamos a producir cosas que el mundo va a decir, wow, esos manes cargan algo completamente diferente, no es un chiste, ellos cargan la verdad del reino de Dios, o sea, y abrir un poco nuestra mente. De buena calidad. De decir, no, y dejar de producir una película que dice solo una persona que se acerca al altar y se arrodilla, ay, perdón, no, o sea, una transformación social real. Sí. ¿Por qué nosotros no comenzamos a producir ese tipo de cosas y decir, hey, Jesús vino para eso? Ellos están diciendo eso, pero nosotros sabemos la verdad. O sea, nosotros conocemos lo que es la verdad. Y ahí este tipo de cosas cierra un poco nuestra capacidad de evolucionar y de decir, nosotros tenemos la respuesta que el mundo necesita, y comenzamos a producir contenido fuerte que no puede ser contraargumentado. Simple. Tú sabes una persona con cáncer, ¿quién va a contraargumentar con eso? Claro. Es Jesús, brother. Sí. Jesús está sanando, no hay contraargumento, no existe eso. Entonces nosotros, en lugar de discutir, hagamos. Espera, no habla. Yo estaba pensando en el texto de la niña, cuando Jesús le resucita a la niña de 12 años. Y lo primero que Jesús hace con esta niña, él dice, dale de comer. Y yo comencé a pensar cómo nosotros cristianos queremos, como vemos que Jesús es bueno, queremos salir y hablar, y Jesús me resucitó, Jesús es un milagro. Aliméntate de Jesús primero. Aliméntate primero. Crece, madura primero, porque cuando estás maduro, ahí vas a salir y vas a propagar el milagro correcto de Jesús. Qué bacán. Y y ahí vas a tener el contraargumento, que es Jesús, simple. Dijiste algo que me queda en la memoria. Jesús vino a cambiar el mundo. Y desde que Él instaura la iglesia y desde el momento en el que el reino de Dios se hace visible con Él en esta tierra, la iglesia ha tenido que enfrentar una serie de dificultades. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿no? Estas difamaciones como estas no es como, algo de como ahora. dijo ese escritor chileno ahí que decía, sí, Netflix dice esto, mucha gente dice esto de Jesús, pero ¿qué decimos nosotros acerca de Jesús? Ajá. Es la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. ¿Qué dicen ustedes De mí. de mí? O sea, la gente... Pero el punto acá es que la iglesia, como hablamos la otra vuelta, se vuelve reaccionaria. O sea, siempre está reaccionando Y al último. al último, claro. Bueno, Ya eso es reacción. O sea, Sí, ya esa cuando es ocurre. reacción. no hizo algo previo, no construyó algo, sino que cuando se siente ofendido por algo, ahí reacciona. Sí. Sí. Reacciona Sí, sí, sí. por lo del matrimonio igualitario, reacciona por este tipo de películas. Es que claro, yo la tengo acá porque Me quiere quemar. A nosotros Volver casi a nadie sentir. nos critica por eso. No. Para nada. Me recuerda Juan 16, creo que el verso 12, habla acerca, cuando Jesús está hablando acerca de, yo debo irme, pero vendrá el Consolador y Él les guiará a toda verdad. Uno de los versículos dice que Él ahora no puede mostrarnos, quisiera enseñarles un montón de cosas, les dice a sus discípulos, pero ahora no puedo, pero cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar. Y luego, unas páginas después, vemos en Hechos 15 que la iglesia está discutiendo en el primer concilio, en el de Jerusalén. La iglesia está discutiendo. Viene Pablo y a hablarles acerca de cómo los gentiles han sido transformados. Pedro también se levanta y dice, y al final Santiago, el hermano de Jesús,
se levanta y dice, ¿saben qué, hermanos? No tenemos que ponerles más cargas a los gentiles. Para nada. Pero fue una decisión de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Santiago dice, nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros que no pongamos más trabas a los gentiles. ¿No fue ahí donde discutían si los gentiles eran cristianos? Sí, No, si tienen que ser circuncidados o no tienen que, circuncidados, sí, tienen que ser judíos para ser cristianos. Sí. Y me parece a mí que ese es el camino de reflexión que Jesús, o el camino que Jesús nos pone para la reflexión sobre las cosas que enfrentamos. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia, no podemos salir a reaccionar nada más. Imaginen a Pedro saltando con llamas diciendo, no, los gentiles tienen que quemarse, porque Jesús nunca habló O acerca de o en esto. contra de Nerón. Porque de hecho, Jesús cuando les manda a predicar les dice, no vayan con los gentiles ni los samaritanos. Pero esto no también tiene que ver con el marketing de hacer bulla, hacer ruidos. Y es lo que estamos tema. cayendo cuando seguimos Claro. hablando de Netflix y no continuamos con algo más. Es entrar en una militancia que no tiene sentido. Porque nosotros reclamamos o nos quejamos de la militancia de grupos minoritarios, tipo las feministas o los pro aborto, no sé qué, y nosotros, que al final son lo mismo, pero nosotros entramos en este tipo de militancia y decimos, y estamos haciendo igual. Sí. Claro. A la final es una cosa que yo entendí es, yo no voy a entrar en este mérito del tema feminista ni nada, pero una cosa que yo entendí es, cualquier tipo de militancia es una reacción terrenal. Y nosotros no nos movemos por cosas terrenales. O sea, nosotros tenemos que ver desde la perspectiva espiritual lo que Dios está haciendo. Y yo creo que algo que está pasando en Brasil, en Argentina y ahora Ecuador, Sudamérica está experimentando es una nueva ola del Espíritu Santo de Dios. Dios está haciendo algo nuevo y nosotros debemos de dejar de reaccionar. Y a mí me gusta jugar ajedrez. Y una de las cosas que yo aprendí en el ajedrez es tú tienes que pensar 10 jugadas antes. Sí. Tú piensas aquí, piensas lo que va a hacer el otro, porque ahí no reaccionas. Ahí tú estás medio que dominando, ¿entienden? No quiero ser dominante, porque no Sí, somos sí, sí. dominantes. Sí, no. Pero estás dominando tu oponente. Sí. Estás diciendo, tú vas a jugar como yo quiero que juegues. Entonces la cosa es, el reino de Dios es de esta forma. La Biblia dice que el reino de Dios es como un fermento, ¿no es cierto? Sí. Que entra y comienza a esparcirse, y crecer. Y yo comienzo a pensar, ¿cómo va a ser en 10 años el Evangelio en Ecuador? ¿Cómo va a ser el Evangelio en 10 años en Ecuador? ¿Cómo va a ser el Evangelio en 20 años en Ecuador? Para eso yo no puedo reaccionar. Yo tengo que accionar y construir. Me encanta. Y hay muchos cristianos que me han dicho, ok, tengo el derecho de ponerme a discutir. ¿Por qué? Porque es mi Dios y atenta contra mi fe. Acabamos de decir de que Tienes el derecho. Tienes el derecho, está bien, pero creo que hay que buscar maneras No vale la pena. más Hay efectivas. que saber elegir ¿Qué batallas peleas? Perder. Sí. No, porque encima es perder. Mi Porque esposa te me dice expones- una cosa chéveraza. Me encanta con mi esposa porque a mí me gusta pelear. Me gusta discutir en internet. Y yo ya he parado un poquito y le digo, ¿para qué vas a perder tu tiempo con gente necia? Ella me dice así. ¿Para qué vas a perder tu tiempo con gente necia? Es verdad. Y la Biblia dice que si yo discuto con un necio me vuelvo necio. Entonces, Proverbios dice eso. Entonces yo quiero ser sabio, yo no quiero ser necio. Por eso, Trauma de Giles nunca discute con nadie, ¿no es cierto? No, jamás. Solo aquí. Solo aquí. Y la otra es de que es una libertad de expresión, pero yo sé quién es Cristo y debo vivirlo así, Ajá. ¿cierto? Yo sé quién es Cristo para mí, debo vivirlo para que otros sepan cómo Cristo vive en mí. Sí. La otra es de que, bueno, esto no es nuevo, ha pasado a través de toda la época. Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, a los gentiles hay que circuncidarlos, etc. Y creo que debemos, en lugar de ser reaccionarios, debemos que ser proactivos, ¿cierto? Sí. Ok, ¿algo más en el tintero, muchachos? Solo una cosa que quería poner en lo que el Lavo dijo, que es la cuestión de cómo el mundo ve El Salvador a través de nosotros. Jesús, estamos en época de Navidad, o sea, Netflix lanza uno diciendo que Jesús es homosexual, que los apóstoles son locos y perdidos en drogas y todo eso, que María es una prostituta, que José es un cornudo, así puedo así decir. Y, Infiel para los conservadores. sí, sí, que María fue infiel, ¿no? Pero la cosa es, ¿cómo el mundo ve realmente a Jesús? O sea, el mundo ve a Jesús, la Biblia dice que, Pablo dice que nosotros somos cartas vivas. Entonces, cuando dice de los gentiles, de los judíos, es, ¿por qué queremos esto? Ellos en contra de nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros solo estamos en contra de una persona, que tampoco estamos en contra porque ya lo vencimos, que sería el diablo. Yo iba a decir correcto.
Todos menos. Yo no opino sobre eso. No hables sobre eso. No. Un día puedo opinar. Pero a lo que voy es, la Biblia dice que nuestra pelea no es en contra de eso. No. Esta pelea aquí es tan baja que si nosotros entramos en eso, estamos disminuyendo el valor de la cruz, el valor del nacimiento de Cristo, estamos disminuyendo quién es Cristo. Y Cristo es mucho más. Esto es chiste, deja ser. Y a la final, una cosa que yo pienso es, a la final van a dar cuentas con Dios, no es conmigo. Exacto. Dios, la gente piensa que Dios solo es amor, pero la Biblia también habla de la ira de Dios. Que es Y justo. nadie piensa en la ira de Dios, que un día se va a manifestar. Y la Biblia dice en Romanos que la ira ya se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? Dejando a la gente vivir como quiera, Claro. sin la presencia del Espíritu Santo. Wow. Esa es la cosa, Romanos 1 dice eso. Entonces yo no tengo que pelear a algo que tal vez la persona va a dar cuentas con Dios, va a rendir cuentas a Dios, no es a mí. Esa persona no rinde cuentas a mí. Mi trabajo es, ok, yo no voy a crear esta tensión. Ellos en contra de nosotros, no tengo pares. ¿Por qué? Yo estoy peleando en contra de principados y potestades. Yo no estoy peleando en contra de lo que hicieron. No es contra carne y sangre. Para nada. Claro. Yo no tengo que dar valor a eso. Si yo doy, porque yo doy bope para eso, yo doy valor. Sí. Está ahí fregó todo, porque ahí ellos acaban saliendo bien en la imagen y nosotros quedamos como los peleadores, como Sí, cristianos sí, que sí, guerreadores. fanáticos. Todos se quejan, de todos se quejan. Es un canal grande. Como les dije, tienen 20 millones de seguidores. Es full. Claro. Es gigante. Estamos hablando de 10% de la población brasileña. Es demasiado. Pero ahora, si nosotros damos valor a eso y vamos agregando, ellos capitalizan encima de nosotros. Sí. Y estamos dando brecha para que ellos puedan seguir haciendo sus tonteras. Y cuando terminamos dando esa brecha, me encantó lo que dijiste. Terminas rebajando el valor del Del- pesebre, el valor de la cruz, el valor del sepulcro vacío. Terminas diluyéndolo en cosas terrenales. tu gorrito? Porque ya no Quedó más serio el tema. Siempre está. Aparte, Soy yo, en parezco el el- pesebre no había ningún gorrito. No, El único que parece duende soy yo. Sí, esto es pecado. Bueno, Dani, gracias. Gracias a ustedes. Es como escuchar a Pare de Sufrir, pero de una forma súper... Hasta con el vaso de agua estaba. Ya fui llamado del pastor.